Por eso algunos buscan su bienestar de manera equivocada. Invierten su tiempo y su vida tratando de buscar el bienestar, ya sea trabajando demasiado, ya sea haciendo negocios, buscando al futuro, qué hacer para estar bien en los momentos ya en los que laboralmente ya no va a poder trabajar. Todo mundo busca el bienestar, porque por naturaleza el hombre así es. No nos gusta vivir en la presión, en la desesperación, en la enfermedad. No nos gusta, y eso está bien, es correcto. Nuestro sentido del bienestar está muy bien, pero en el caso de la vida cristiana, el bienestar, hermanos, es una etapa en la que el cristiano debe entregarse más. No somos más cristianos cuando tenemos problemas. Debemos ser mejores cristianos cuando no tenemos problemas. Debemos ser mejores en esa etapa, porque le digo, es la más peligrosa. Y es cuando debemos de demostrar nuestro verdadero cristianismo. Cuando todas las cosas están bien, ahí se demuestra el verdadero cristianismo. Orar cuando tenemos problemas, eso lo vemos en cualquier gente. Es más, hasta los del mundo, cuando tienen grandes problemas, buscan a Dios. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y si no iban a la iglesia, van a la iglesia. Y tratan de refugiarse bajo esa imagen, ¿verdad? Porque buscan el bienestar. Pero el creyente tiene que estar capacitado para esto. Y hay una cosa que esta mañana quiero compartir con usted que le va a ayudar mucho también. Hay que creer en esto, en la sanidad divina. Y hay que creer en los milagros. Este no es el tiempo de milagros, no, hace 2000 o más años atrás, siglos atrás, así hacían milagros. Este no es un tiempo, no estamos descubriendo el agua tibia aquí. No, los milagros han existido y las sanidades han existido. Y no es que ahora hay un tiempo como mucho se habla, no, hay un tiempo de esto, este es el tiempo de tu milagro, este es el tiempo de... No es cierto. No, el cristiano tiene que aprender a vivir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Y una de las cosas que a un buen cristiano no se le debe de olvidar es esto, que todavía hay y se hacen milagros, que todavía existe la sanidad divina. ¿Está conmigo? Ok. Mire por favor conmigo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 29 y 30. Hechos, capítulo 4, 29 y 30. Cuando lo tenga con una meme dice que está listo. ¿Está listo? Muy bien. Y ahora, Señor, al terminar la predicación me dice, hermano, recuérdeme algo, por favor. ¿Sí? Al terminar la predicación, acuérdeme de algo que le voy a decir. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué cosa? Sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Quiere levantar sus manos y darle gracias a Dios? Padre, en esta hermosa mañana queremos rendirte a ti, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. Estamos conscientes, eterno Dios, que este día es un regalo tuyo. Perdónanos, Señor, si en este día nos levantamos e iniciamos nuestras labores sin antes, Señor, darte la gloria. Y los que lo hicieron, gracias.
Estamos aquí para darte gloria, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque nuestra familia, Señor, está completa. Gracias. Gracias por tu pueblo, Señor, reunido esta mañana en este lugar. Porque tú lo has traído, Señor, desde casa y lo has guardado para estar en este lugar. Y yo te ruego en esta hora que tú tengas una conversación privada con ellos. No soy yo a quien buscan, sino es a ti. Tú conoces el corazón de todos y cada uno de los que están aquí. Y por eso yo te pido, Señor, acércate a ellos, cara a cara. Habla sus corazones, habla su vida, Señor. Escucha, Padre eterno, Señor, lo que también ellos tienen que decir, aunque tú ya lo sabes. Pero me gustaría, Señor, y ruego al Espíritu Santo, acércate a cada uno, habla su oído, habla su corazón. Alimenta esa alma, Señor, que tú amas. Alimenta ese corazón, Señor, mi Dios, que tú quieres usar. Dale sabiduría, dale entendimiento. Rescátalo, Señor, de las cosas que está pasando. Sé la voz que los guíe, sé la luz en el camino de ellos, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, porque tú eres el que cambia las vidas. Tú eres el que regenera, Señor, el tejido moral, espiritual de cada uno de tus hijos. Y el que necesita, Señor, esta mañana, tú sabes, Señor, suplir toda necesidad. En el nombre de tu Hijo Jesús, mientras predicamos, Señor, la palabra, que se extienda tu mano, Señor, y se hagan sanidades, señales y milagros en el nombre de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos un poquito el antecedente de este pasaje. El apóstol Juan y el apóstol Pedro, dos de los discípulos que fueron distinguidos por el maestro para ser de los más cercanos. Había 12, pero el Señor escogió a 3, que era Pedro, era Juan y era Jacobo, hermano de Juan. A estos 3 el Señor Jesús podríamos decir que les tomó un poco más de aprecio, aunque no necesariamente tiene que ser así, pero para tratar de ilustrarle un poco esta relación, el Señor Jesús toma a estos 3 y como que sobre ellos vierte algo más, con la finalidad de que estos pudieran más adelante ayudar a sus hermanos. Siempre Dios capacita a algunos, los capacita de una forma diferente y mayor para poder ayudar a los demás. Por eso es que aquí en la iglesia hay algunos hermanos que son capacitados por Dios y les ha dado de alguna manera un talento o un ministerio, pero es para ayudar a los demás, para que los demás también se puedan desarrollar. El asunto está, hermanos, en que en este episodio de estos apóstoles, recordemos primero quién era Juan y quién era Pedro. Pedro era un hombre, la mayoría creo de los que estamos aquí lo reconocemos, que era un hombre difícil. Era un hombre de un carácter un poco áspero, de esas personas que dicen que aprenden, pero a la mera hora parece que se les olvidan todas las cosas. Es un hombre que quiere entrarle a todo, pero a la mera hora se echa para atrás. O sea, trae una situación personal. El apóstol Pedro, pues quizás se asemeja a algunos de nosotros su vida. Juan
pues tampoco canta mal las rancheras. Él es de un carácter más explosivo todavía que Pedro. Más explosivo Juan. Así lo reconoce, el mismo Señor Jesús lo reconoce, porque Él le dice que tanto él y su hermano son hijos del trueno. ¿Y a quién se le puede referir así? Hijos del trueno. Porque son de carácter, hermano, así, un chiltepín esta gente. Yo creo que no se le podía decir nada porque ¡pua!, inmediatamente saltaba. Así que difíciles también. Y creo también que ese carácter de Juan también se debe posiblemente, ¿verdad? Porque era un hombre pues medianamente opulento. Se entiende que Zebedeo, el padre de Jacobo y Juan, es dueño de algunas barcas. Y ser dueño de algunas barcas en aquel entonces, pues es de tener billullo. Y me imagino que aunque trabajaban con el padre, pero pues se sentían por encimita de algunos más, ¿no? Tanto así que Pedro y Andrés, que también eran hermanos, eran trabajadores de Zebedeo, eran obreros. Y ahí se conocieron los cuatro, dos hermanos y dos hermanos, ahí se conocieron, pero así era la situación, muy tajantes, muy difíciles. Y estos dos varones tuvieron que pasar, como todo cristiano en esta época, tenemos que pasar por el sedazo. Tenemos que pasar por la prensa que va a oprimir para cambiar nuestras formas de ser. Y el especialista en esto, hermanos, que va a hacer ese trabajo de cambiar el rumbo de la persona en carácter, emociones, sentimientos, en personalidad, es el Espíritu Santo. Tenemos un antes y un después del Espíritu Santo en Juan y en Pedro. Mientras estuvo Jesús, el Señor Jesús caminando con ellos, sí hubo cambios, claro que sí los hubo. Pero no aquellos que hubiésemos creído que debían de darse por el hecho de haber conocido a Jesús cara a cara. Acuérdense que todavía al final de la vida del Señor Jesús, el apóstol Pedro niega a Jesús. Y no solo no niega, le salen unas víboras y le salen unas cebollas y le sale de todo. Cuando el apóstol Pedro es presionado allá en el patio de la casa de Caifás, le salen palabrotas al amigo. Después de haber estado 3 años y medio con el maestro, cuando lo empiezan a presionar, tú anduviste con el San Nazareno, tú eres cristiano, y él se enoja y dice, bueno, para demostrarles que no soy cristiano, ahí les va, ¡pum!, de su ronco pecho salen unas cosas que no se las podemos repetir. Pero así era el apóstol Pedro. Y Juan, pues Juan hace gala de sus influencias, porque Juan es el que mete a Pedro al patio de la casa del principal sacerdote. Quiere decir que Juan tenía muy buenas relaciones por causa del padre, porque eran de alguna forma algunos pudientes. Así que Juan es conocido en la casa de Caifás, porque pues ahí se la llevaban comiendo con ellos, y como había dinero de por medio, pues eran los riquillos del pueblo, y pues Juan entraba y salía por allá. Por eso es que Pedro pudo entrar al patio de Anás, porque Juan lo acompañó. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Pero Juan no se involucra, Juan de lejecitos, porque tiene muy buena relación con todos, pero a la hora de quererse relacionar con Jesús, como que él también se esconde en la escena. No aparece Juan cuando están cuestionando a Pedro. No sé dónde se metió Juan, pero me imagino que ya se daba cuenta cómo se iba a poner la cosa, y mejor decidió irse por allá, no sé, a algún lugarcito por allá a platicar, para que nadie lo identificara. Quiere decir que hasta ese momento todavía había mucha carne, todavía había muchas pasiones, todavía había mucho de Pedro y de Juan. El hombre, el ser humano que no se deja vencer, aun cuando vio, oyó,
y participó de todo lo que el Señor Jesús les mostró, no había todavía esos cambios importantes. Fue cuando el Espíritu Santo se derrama en ellos, cuando vemos un antes y un después. En aquella ocasión, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre ellos, sobre aquellos 120 aproximadamente, Juan y Pedro son alcanzados por el Espíritu Santo y viene un cambio extraordinario. Por eso la vida en el Espíritu es extraordinaria. Conocemos al Señor Jesús, gozamos de sus privilegios, gozamos de su salvación, gozamos de su compañía, pero la iglesia del presente debe también apartarse, debe también conocer al Espíritu de Dios, debe conocer al Espíritu Santo. Debemos platicar más con Él, debemos tener más comunión con el Espíritu Santo, porque es el Señor también de la iglesia. Y quien va a traer los cambios importantes a la vida de todo creyente es el Espíritu de Dios. Él es el que va a hacer una nueva creación en nosotros. Él es el que va a arrebatar los temores. Él es el que va a arrebatar las pasiones. Él es el que va a traer un cambio excepcional en la mente, en el espíritu, en el actuar de cada uno de nosotros. Nuestras actitudes, nuestras costumbres, nuestras formas de ser van a ser transformadas. Por eso vale la pena la comunión con el Espíritu Santo. Es importantísima la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque la vida del Espíritu Santo es lo que va a hacer posible esto. Solo a través del Espíritu Santo es que se puede obrar milagros y sanidades. ¿Está aquí conmigo? Y le voy a explicar más adelante por qué. Así que le repito, el Espíritu Santo desciende, hay un cambio importantísimo en la vida de estos dos hombres. Luego de eso, cuando ya son llenos del Espíritu Santo, hay un cambio importante en ellos. Y dice la Biblia ahí en el que iban ellos rumbo al templo, iban a ir a orar. Y cuando ellos iban a entrar al templo por la puerta, la hermosa, dice el escritor que allá había un hombre paralítico de nacimiento, y que todos los días lo llevaban a ese lugar para pedir limosna. Más de 40 años tenía este hombre. Es de pensar que sí oyó hablar de Jesús. Quiero creer que las veces que el Señor Jesús fue al templo, este hombre oyó hablar de Jesús. Imagino que oyó historias de cómo Jesús había levantado a otros paralíticos. Me imagino que este hombre a sus oídos llegó, o a la familia, o a los amigos que todos los días lo llevaban a pedir limosna. Me imagino que escucharon que Jesús le había devuelto la vista a unos ciegos, que Jesús había levantado a un hombre llamado Lázaro de la muerte. Me imagino que le llegaron muchos comentarios acerca de los bienes que el Señor Jesús había hecho, porque más de 40 años ahí, es obvio que sí escuchó, es obvio que sí tuvo alguna noción de Jesús. Me imagino también que este hombre escuchó que Jesús había muerto, porque todo sucedió en Jerusalén.
el juicio de Jesús y todo el alboroto que se hizo debió haber llegado a los oídos de este hombre. Y tal vez en aquella última semana del Señor, en aquel momento en que el Señor Jesús estaba siendo juzgado, tal vez los amigos de este hombre le han de haber dicho: ¿sabes qué? Hoy no te podemos llevar al templo porque hay un gran alboroto. Hay un hombre llamado Jesús al que quieren matar. Es el hombre que ha hecho muchos milagros, es el hombre que ha hecho grandes maravillas, pero lo van a matar. Así que hoy no te podemos llevar al templo, discúlpanos porque es un alboroto, no vale la pena, no te van a tomar en cuenta y a lo mejor es muy riesgoso, quédate en tu casa. Y todo esto finalmente, yo creo que después el hombre preguntó: oye, ¿qué fue de ese Señor Jesús que ustedes me dijeron? No, pues fíjate que siempre sí lo crucificaron. Wow, pero ¿cómo va a ser? Si hizo muchos milagros, ustedes me contaron. Sí, pero pues a algo le han de haber encontrado los ancianos del Sanedrín, que lo tuvieron que matar. Oh, qué lástima. ¿Y ahora? Ya se murió el que hace milagros. Mataron al que hace sanidades. Mataron al que resucita muertos. Mataron al que le da la vista a los ciegos. ¿Y ahora? Pues no pasa nada, vámonos a nuestra vida cotidiana. Entonces, nuevamente lo llevan al pórtico de la Hermosa. Y ahí está este hombre. Ya pasó todo el evento de la muerte de Jesús, ya pasaron 50 días desde la muerte de Jesús, así que todo sigue normal para la gente. Pero este hombre no sabía que Jesús había dejado a un grupo de gentes a las que le llamó mi iglesia. A ese grupo de personas, hombres y mujeres, el Señor Jesús dijo: esta es mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Que la semilla del poder no se fue, se quedó, y quedó dentro de ese círculo de gente llamada iglesia. Así que entonces, aquel día en que fueron a llevar a este hombre, por ahí más o menos de las 3 de la tarde, dice la Biblia, lo llevaron a su lugar habitual. Un hombre de más de 40 años que nunca había podido caminar. Así que era una persona privada de esa infancia, de correr, de ir, venir. No había tenido tiempo de tener novia, porque pues ¿quién se iba a fijar en un paralítico? Descendencia, pues ni qué decir, no podía tener descendencia. Privado de la descendencia. Y recuerde usted que un hombre judío que no deja descendencia es como ser un maldito, ser un maldecido por Dios. Eso es en la cultura judía. Un hombre o una mujer que no tiene hijos es considerado como un maldecido por Dios. Así que con más de 40 años, pues qué posibilidades de casarse, qué posibilidades de tener un trabajo. ¿Quién va a emplear a un paralítico? Es muy difícil. Así que todo esto es en contra de este hombre, ¿verdad? Pero bueno, el asunto está entonces en que entre la necesidad y la semilla del poder de Dios se van juntando. Un día después de Pentecostés,
o unos días después de Pentecostés, todavía hay gran necesidad. Pero después del Pentecostés, la iglesia, la semilla de Jesús empieza a crecer. Y aquella ocasión se acerca a la necesidad, se acerca el momento de manifestar la iglesia. Hay que poner un poquito de énfasis en esto. La necesidad te va a buscar a ti. Tú no debes buscar la necesidad. La necesidad te va a buscar a ti, pero usted no busca la necesidad. Siempre tendréis entre vosotros enfermos, pobres, afligidos, necesitados. Siempre habrá. ¿Está conmigo? Así dijo Jesús. Siempre va a haber. Siempre va a haber. Quienes traigan la solución a veces surgen, brillan por un momento y a veces se apagan. Otras veces los que traen la semilla del poder de Dios crecen, pero su tiempo termina y mueren. Pero los necesitados, los afligidos, los enfermos, los paralíticos, siempre van a estar. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Estos siempre van a estar. Por eso es necesario que los que son de Cristo crezcan, pero crezcan de la forma adecuada. Y que estén llenos del Espíritu de Dios para resistir al enemigo. Para que mientras ejercemos nuestro oficio en la tierra como cristianos, estemos llenos del Espíritu para no tener hambre de las cosas de la carne. Estemos saturados del Espíritu Santo para no sentir deseos de las cosas del mundo. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Así que todos los que estamos sentados en este auditorio, hermanos, tenemos que ver porque esta semilla que se nos ha sembrado crezca y crezca bien. Entendiendo que somos seres humanos y que como tales también enfrentamos situaciones de la carne, pero que sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer con nuestras pasiones, ya sabemos lo que tenemos que hacer con nuestras actitudes, con nuestras costumbres,
con nuestras conductas que no están de acuerdo al poder y la voluntad de Dios, ya sabemos que tenemos que cambiar, ya sabemos que tenemos que darle paso al Espíritu Santo para que haya una transformación, porque existe el riesgo de que usted y yo no cumplamos el plan y el propósito de Dios. ¿Está aquí conmigo? Mientras tanto, sigue habiendo paralíticos, sigue habiendo ciegos, sigue habiendo mudos, sigue habiendo gente con cáncer, sigue habiendo gente, hermanos, con lupus, sigue habiendo gente con una serie de enfermedades. Hay muchas. Estamos en Obregón, estamos en el lugar donde está el hospital regional, estamos en un lugar donde continuamente a esta iglesia se le pide oración por muchos enfermos. ¿Está aquí conmigo? Es la demanda que hay en nuestro territorio. Es la demanda. Continuamente hay enfermos. Continuamente, dentro y fuera de la iglesia, hay enfermos. Pero esta mañana yo le hago un llamado a la iglesia de Dios Templo Central para afinarse, para enfilarse en el propósito de Dios, para ser un agente, para ser un instrumento en manos de Dios, para que se operen esos milagros, esas sanidades. No está restringido a uno o dos, no, porque hay diferentes dones. Pero tenemos que, hermanos, tenemos que ser ese vehículo, tenemos que ser ese instrumento mediante el cual se mueva el poder del Espíritu Santo para la sanidad del que lo necesita. ¿Está aquí conmigo? No solo eres salvo, no, tiene que usted crecer también en este aspecto, porque esto es lo que creemos, hermanos, creemos en esto. Es parte de nuestra doctrina, es parte de nuestro credo, es parte de nuestra vivencia como iglesia. Creemos todavía en la sanidad y todavía creemos en los milagros. ¿Está aquí conmigo? No se ha acabado ese tiempo. Todavía está haciendo historia el Espíritu Santo. Dicen los escritores por allá que el libro de los Hechos todavía no se cierra. Y si es cierto, el libro de los Hechos no concluye, no cierra. Lucas no cierra y dice, y esto es lo último, como en las cartas de Pedro o las cartas de Pablo o las cartas de los demás. El libro de los Hechos no termina, porque dicen que el libro de los Hechos se sigue escribiendo todavía, el libro de los Hechos de los apóstoles. Pero dicen algunos, realmente es el libro de los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia. No se ha cerrado, hermanos. ¿Está aquí conmigo? No se ha cerrado. No se ha cerrado. El Espíritu Santo todavía está obrando, pero hay algo importante. Debemos cuidar nuestra integridad delante del Espíritu de Dios. Le digo, existe la necesidad, pero la necesidad te va a buscar. Nosotros no buscamos la necesidad. No somos ambulantes en la calle o aquí o allá a ver dónde hay enfermos. No vamos tocando a ver dónde hay enfermos. No, ese no es el papel que jugamos. Porque en eso han caído muchos cristianos. En ese vacío, en ese afán y ansiedad de querer demostrar que el Espíritu de Dios va con ellos, se emplean así, van buscando a ver dónde. No, espérate. Es que nosotros caminamos bajo la voluntad excelsa y divina del Señor Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Nos enviaron a predicar el evangelio. Pero hay gente, hermanos, hay gente, y sigue habiendo gente hoy, que parece anunciarse.
¿Cuánta gente se está anunciando hoy en radio, en televisión, que son sanadores? ¿Sí los ha oído? ¿Sí los ha visto en televisión? ¿Sí los ha visto? Yo veo por ahí 2, 3 amigos que ya los traigo en la mira. Y yo nomás estoy esperando que el Señor me diga: repréndelos. Y de hecho yo los reprendo cada vez que veo ahí equivocadamente. A veces en la televisión paso y pasa el comercial de los supuestos profetas de la quién sabe qué. El Señor te reprenda, mentiroso, porque estás comerciando con la palabra. Porque citan la palabra, fíjese. Hablan de la escritura. Están comerciando con la escritura. Están comerciando con la necesidad de la gente. ¿Está aquí conmigo? Y hay unos por allá llamados Pare de Sufrir que hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Comercian con la necesidad de la gente. ¿Está aquí conmigo? Y han equivocado el rumbo. Y muchos otros lugares y muchas otras iglesias, muchos otros predicadores que salen también en televisión han equivocado el rumbo. La necesidad te va a buscar a ti, no tú a la necesidad. Pastor, creo que estás mal lo que estás diciendo, porque la Biblia dice que hay que ir a buscar. No, la Biblia me dice a mí ir y predicar el evangelio. ¿Está conmigo? Porque lo primero y antes que otra cosa para un ser humano, lo más importante debe ser la salvación. Y para un creyente en la iglesia, lo más importante debe ser la predicación de la salvación de las almas. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Está aquí conmigo? No existe para ningún ser humano, no existe. Es que no es la voluntad de Dios que este hombre sea salvo. No, esas palabras no existen. Pero sí existen esas palabras para, a lo mejor no es la voluntad de Dios que sea sanado. ¿Está aquí conmigo? No podemos decir, es que a lo mejor Dios no quiere que éste se salve. No, Él quiere que todo mundo se salve. Esa es su voluntad. ¿Está aquí conmigo? Pero yo no puedo decir que todos van a ser sanados, porque hay una voluntad perfecta de Dios. Y algunas veces Dios va a probarnos. Y algunas veces Dios va a permitir que pasemos por momentos de enfermedad. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Para que Él se glorifique, para que Él sea exaltado. O a veces sucede que Dios toma esos momentos de enfermedad y demás. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Te me estás perdiendo. Y parece que nos hace un pop, un alto, un stop. Párate ahí. ¿Está aquí conmigo? Para poner la atención otra vez. Y no solo a la persona enferma, no, a la familia completa. ¿Sí está aquí conmigo? Mire, yo escuché este testimonio del hermano Orozco. ¿Cómo se llama? El esposo de una de las Bonilla. ¿Cómo se llama, hermano? Pascual, correcto. El hermano Pascual Orozco, una ocasión tuvimos allí una plática.
Y él me hablaba, me comentaba, creo que ya se lo comenté aquí, me decía el hermano de la vida del hermano Portugal, el hermano que era invidente y que predicaba toda la sierra, ¿verdad? ¿Sí lo ubican? El hermano Portugal no veía, pero predicaba el evangelio. Gente era sanada, gente era liberada, etcétera. Dice el hermano, en el testimonio dice que una ocasión el hermano Portugal le pidió a Dios y le dijo: Dios, devuélveme la vista, ayúdame, quiero ver. Insistió tanto Portugal, el hermano Portugal, insistió tanto que Dios le concedió nuevamente la vista. Fue sanado. En esa oportunidad, que ahora ya veía, se fue a la Ciudad de México para visitar a su esposa y visitar a sus hijos, que por cierto la esposa no era convertida. Y los hijos pues andaban más o menos. Solo uno de ellos, Portugal Junior, Portugal hijo, él estaba pastoreando una de las iglesias de Dios allá en México. Cerámica se llama allá la colonia. Ahí en Cerámica, o la calle, ahí en Cerámica había una iglesia muy grande que era de la iglesia de Dios. La estaba pastoreando el hijo. Cuando él fue a visitar a la familia y estuvo allá con la esposa y con los hijos, cuenta el hermano Pascual que hubo un altercado muy fuerte entre el hermano Portugal y su esposa. Un altercado muy fuerte. Como le digo, ella no era creyente, no era cristiana. Y llegó a desesperó tanto al hermano Portugal, que casi la mataba. Lo desquició al hermano. Y no sé qué el hermano. Y dice que bueno, casi la mata a la mujer. Después de eso, él reflexionó y dijo: Señor, si para esto recibí la vista y por esto me voy a perder, mejor quítame la vista. Y volvió a quedar ciego el hermano. ¿Sí capta? ¿Sí capta? Estamos tratando con la voluntad de Dios, hermanos. Y a veces Dios se vale de ciertas situaciones para frenar nuestras, porque Él nos conoce. ¿Está aquí conmigo? Por eso hay que ver, cuando uno ora por alguien enfermo, por alguien en necesidad de sanidad, hay que preguntarle al Señor de allá arriba: ¿cuál es tu voluntad? Yo le voy a predicar el evangelio, y una vez que sea salvo, gloria a Dios. Eso no lo podemos dejar de hacer. Es lo primero, que conozcan a Jesús y acepten a Jesús como el Señor y Salvador. ¿Está conmigo? Cuando he ido a visitar enfermos, cristianos enfermos, porque se ha dado la ocasión, en la mayoría de las veces, lo primero que yo le pregunto a alguien es: ¿y qué dice el Señor de esto? ¿Por qué estás aquí así? No estoy buscando pecado. No. Yo no creo en esos rollos. Pero sí creo que hay una voluntad superior, que es la voluntad de Cristo. ¿Está conmigo? Y que a veces pasamos por ciertas situaciones, hermanos. Pero lo importante es cuál es la voluntad de Dios. Y créame, hermanos,
discúlpenme algunos de los hermanos que han estado enfermos y que el pastor no los ha ido a visitar. Discúlpenme. Pero hay ocasiones, y no justifico nada, pero hay ocasiones, hermanos, en que sé que alguno está enfermo y Dios lo sabe, no miento, he tenido todo para ir, voy a ir, y siempre algo se me ha puesto. No, y no se me da, y no le estoy aquí, como le digo, justificándome, no, discúlpenme. Porque a veces yo debo entender, yo también como pastor, que a veces Dios está tratando directamente con alguien, que es un trato de Dios contigo. Es un trato de Dios sobre ti. ¿Por qué? Porque no quiere que te pierdas. Y Dios no te quiere tener así. ¿Está aquí conmigo? Pero a veces es para, volvernos a la conciencia, volvernos, hermanos, a la fe, volvernos a la humildad de Dios. Porque a veces buscamos nuestros propios caminos, a veces agarramos el rumbo de nuestras propias acciones y estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero Él tiene un compromiso, el Espíritu nos cela, dice Santiago, el Espíritu Santo nos cela, hermanos, que no nos va a dejar hacer lo que nosotros queremos. Y va a poner algo para que te des cuenta que es tiempo de despertar. ¿Por qué? Porque te puedes perder. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? No es para pelearnos con Dios, porque estoy enfermo si soy hijo tuyo. Sí, no. Preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Qué debo aprender? ¿De qué me estás cuidando? Porque a veces les digo, tiene que pasar algo para que nosotros nos detengamos un poco. Y que la familia también reflexione, que la familia también capte, ¿dónde andamos y qué debemos estar haciendo? Porque se va a mostrar la misericordia de Dios. Y lo que le digo, mientras estamos en una situación de enfermo o mientras tenemos a un enfermo, somos llamados a la oración. Ahí sentimos la necesidad de Dios. Y eso es bueno, está bien. El asunto no es ese, el asunto es cuando ya pasa la prueba. ¿Está aquí conmigo? ¡Wow! Ya pasó la prueba. Bueno, pues todo mundo a lo suyo. No. ¿Qué aprendimos del asunto? ¿Qué aprendimos de ahí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? Oriéntanos, Dios. Capacítanos, Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo? La necesidad siempre va a estar ahí, pero lo que yo tengo que conocer es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Yo he visto, como usted también se ha dado cuenta, he visto cómo gente es sanada aquí y no vuelve jamás. ¿Sí ha sabido usted de casos así? Que venían muriéndose, o se oró por alguien, fue sano y ya no lo volviste a ver, o se volvió al mundo otra vez. Se vio otra vez, dijo, ok, esta es mi segunda oportunidad y me arranco. Y se volvieron otra vez a lo mismo. No es el caso. ¿Sí está aquí conmigo? Lo primero es la salvación. Lo otro depende de la voluntad de Dios. Entonces el creyente debe conocer también la voluntad de Dios para con el enfermo. Nuestra oración no es ir a pelearnos con Dios, Señor, sánalo, Señor. No, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Qué tengo que aprender yo en la situación de mi hermano? ¿Qué tengo que aprender? ¿Y qué tiene que aprender cada uno de ellos? ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Hemos tenido y tenemos varios hermanos enfermos. ¿Está consciente de eso? ¿Está consciente de eso? Hay que orar.
Cuando llegó Pedro y Juan ante este hombre, Pedro no lo buscó, Juan no lo buscó, no fueron a buscar a ver quién sanaban, no, se dio. ¿Está aquí conmigo? Iban al templo a orar. Yo sé que el Espíritu Santo le ha de haber dicho a Pedro: acércate a ese hombre. Dice la Biblia que se acercó Pedro, se acercó Juan y miraron a ese hombre necesitado. ¿Cuánta necesidad habrá aquí en la iglesia, hermanos? ¿Habrá necesidades? No solo de sanidad, ¿habrá otras necesidades? ¿Sí? Situaciones económicas, situaciones matrimoniales, situaciones familiares, situaciones de muchas índoles. ¿Habrá necesidades acá? ¿Hay muchas necesidades, cree usted, aquí en la iglesia? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos contamos dentro de la iglesia que estén dispuestos a enfrentar estas situaciones? Hay muchas necesidades, pero habrá muchos con fe. Hay tanta necesidad, tiene que levantarse un pueblo numeroso bajo el poder del Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que cuanto más abundó el pecado, ¿qué pasó? A ver, dígalo fuerte. Cuanto más abundó el pecado, cuanta más necesidad tiene la iglesia, así debe de ser, o más. Debe haber más gente atendiendo las necesidades de casa. No sé si me expliqué, hermanos. No sé si me expliqué. ¿Sí me expliqué, hermanos? Porque si usted está confiando que el pastor lo va a hacer, no, ya olvídese. No. Usted también debe ser parte de lo mismo. A usted también Dios le ha dado el Espíritu Santo, y a usted también Dios le va a dar el Espíritu Santo, y usted también es salvo por la sangre de Jesucristo, y usted también está siendo llamado a dar fruto. ¿Está aquí conmigo? Se presentan necesidades y Dios va a levantar. Hay necesidades en la iglesia, vamos a orar. Bueno, sí, hermano, vamos a orar. No, vamos a despertar. Vamos a unirnos más. Vamos a tomar este asunto como si fuera mío. Voy a orar como si quien está en el hospital fuera mi familia, mi mamá, mi padre, mi hermano, mi hijo, como si fueran parte de. Me voy a levantar a orar, a cubrirlo, a buscar la voluntad de Dios, santa, abundante y perfecta para mi hermano. ¿Está aquí conmigo? No estamos llamados a suplir las necesidades solo de mi familia. Estamos llamados a suplir las necesidades de todos. ¿Está aquí conmigo? Hace falta esto, un despertar en la comunión con Dios. Hace falta un despertar en esa relación con el Espíritu, que es el que va a unir a la iglesia. El Espíritu Santo va a convocar a la iglesia. El Espíritu Santo lo va a levantar. El Espíritu Santo lo va a despertar. El Espíritu Santo le va a dar la pasión para la oración, y va a empezar a cambiar algo en esta atmósfera de necesidades. ¿Está aquí conmigo? Porque es una iglesia que está dispuesta a levantarse bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo?
o no está aquí conmigo? Lo que tengo te doy, dijeron. Pregúntale que está a tu lado, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para solucionar las situaciones de necesidad en la iglesia? ¿Qué tienes? Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Dígalo conmigo, lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate. Ahí estuvo el primer milagro apostólico de dos hombres que nadie daba un penny por ellos. Pero el Espíritu Santo es el que va a cambiarte. El Espíritu Santo es el que va a cambiarte. ¿Está aquí conmigo? Pero no te vayas a sentar a tu casa a esperar. Bueno, dijo el pastor que tú me vas a cambiar. Soy materia dispuesta, Señor, cámbiame. Y va a pasar un día, dos, una semana, 2, 3, 4, 5 meses. Y no me has cambiado. Yo soy materia dispuesta, pero tú no has hecho tu parte. Claro que no. ¿Quién tiene la necesidad? ¿El Espíritu Santo o tú? ¿Y quién debe buscar a quién? ¿Ah? El necesitado busca. La necesidad te va a alcanzar, tú no la buscas. El Espíritu Santo no está buscando a niños a ver quién quiere, o juniors espirituales, no. El que quiera venir, venga. El que tenga hambre, venga. El que quiera beber, venga. El que quiera tener vida eterna, venga. El que quiera ser usado, venga. El que quiera ser llenado del Espíritu Santo, venga. ¿Está conmigo? ¿Y qué tienes que empezar a hacer? A descarnarte de las cosas que al Espíritu Santo no le agradan. ¿Está aquí conmigo? Tenemos que empezar a crecer, a llenar la armadura. ¿Se acuerda que le decía hace 8 días? ¿Se acuerda que le decía? Hay una sola medida de fe, hermanos. Hay una sola medida de fe, y es fe para todos. El Señor Jesús lo dijo bien sencillo: si tuvieras fe, ¿cómo qué? Esa es la medida. ¿Y la medida para quién? Es la medida para todos. Si tuvieras fe, ay Señor, pero yo me esfuerzo. No, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es la medida. Todos tenemos que dar esa medida de fe. ¿Está aquí conmigo? Todos tenemos que dar la medida de la justicia. Tenemos que dar la medida de la justicia. Sed justos como vuestro Padre es justo. Entonces tengo que buscar la justicia. Acuérdense que la justicia tiene que ver con obediencia. Y Dios no le da permiso a otros de desobedecer. ¿Está conmigo? Yo he escuchado gente que de ciertas normas disciplinarias, bíblicas y doctrinales, algunos por allá, hermano, dicen: no, es que a mí el Señor me dio permiso de cambiar esto. Por favor. ¿Está aquí conmigo? Es como si alguien dijera: bueno, hermanos, Dios les bendiga, pero a mí el Señor me dio permiso de casarme con 2 mujeres. Ah, qué chulo. Ah, qué suave. Es que Dios le dio permiso de romper la ley, de romper la justicia, de romper los preceptos. Mire qué suave.
¿Está conmigo? Eso no es cierto, eso no es posible. La obediencia es obediencia para todos. No obedecen unos más que otros. No, tenemos que obedecer todos por igual. ¿Está aquí conmigo? No podemos restarle a la obediencia, no le podemos restar números, no le podemos restar rayitas. La obediencia es obediencia para todos, eso es justicia. ¿Sí me expliqué aquí? Es la medida, tenemos que darle a medida, tenemos que dar la medida en todo entonces. Ahora, entonces resulta, hermanos, que cuando sucede el milagro y este hombre se pone de pie, Dios de la gloria, hermano, causa un alboroto, pero un alboroto, otro más, como los que acostumbraba el Señor Jesús a provocar cuando Él se manifestaba. Pero ya no está Jesús y se hacen los mismos alborotos. La gente se admira y la gente otra vez, porque no lo habían visto. Bueno, ya se murió el que hacía milagros. No, se fue él, no murió, él vive, solo que se fue, pero dejó a unos hombres y mujeres que viven en la iglesia central y les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y van a hacer estas cosas en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿A quién le dijo? ¿A quién? ¿Solo los de allá arriba? ¿A los de aquí no les dijeron eso? ¿Y a los de acá no les dieron la misma potestad? ¿Y los de acá? ¿Y los de acá? Todos tienen la potestad. Todos tienen la potestad. Pero no todos la operamos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Es muy fácil. Usted no lo va a hacer. Usted no lo va a hacer. Oramos para que extiendas tu mano. ¿De quién? Señor. Fíjese la palabra tan chiquita pero expresiva, hermanos. Señor. Eso implica muchas cosas. El Kyrios, el Señor, implica muchas cosas. Tú has visto y oído sus amenazas, pero ahora te pedimos, extiende tu mano. ¿Para qué? Para que se hagan señales, sanidades y prodigios en el nombre de Jesús. No lo vas a hacer tú, pero sí tienes que tener fe, porque es necesario. Pero para impulsar la fe necesitas la compañía del Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo? Hay que iniciarla ya. No te tardes ya. No lo pospongas. No lo dejes para mañana. No digas como muchos otros, ¿verdad? Pues déjeme cambiar algunas cosas, déjeme. No, ya no lo pospongas. Ponte en las manos de Dios. Señor, aquí estoy. Cambia mi vida. Lléname. Rebosa. Porque hay tanta necesidad y pocos obreros. Hay mucha necesidad y pocos obreros. Y usted no fue llamado para quedarse estático y estar año tras año ahí.
no. No. ¿Está aquí conmigo? Es muy fácil, ¿sabe por qué? Porque dijo el Señor Jesús: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿De quién es la autoridad? Es de Él. Es de Él. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? Lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón al Espíritu de Dios. Es todo lo que tienes que hacer. Ya eres salvo. ¿Cuántos son salvos? Levante su mano, por favor. Déjeme ver sus manos. Déjeme ver sus manos, sus manos, sus manos. Los que son salvos por la sangre del Hijo de Dios. Todos son salvos. Todos son salvos. Bendito sea Dios. Todas estas manos y los que no se levantaron, pero si todas estas manos, hermanos, se dispusieran al Espíritu de Dios, ¿cuáles necesidades habría, hermanos? O a lo mejor sí va a haber más necesidades, pero habría más hombres y mujeres levantándose y levantándose y levantándose, porque hay necesidad. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Entonces este sí es un tiempo en el que yo me tengo que levantar, porque no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí en esta tierra. Eso sí nadie lo sabe. Por esto es urgente que ahora sí me ponga yo a trabajar y dejar que el Espíritu Santo obre en mi corazón. ¿Sí está aquí conmigo? Porque el que lo hace va a ser Dios, pero necesita gente humilde, sencilla, capacitada por el Espíritu Santo, que vive bajo la unción del Espíritu Santo para que Él se manifieste, porque no lo vamos a hacer nosotros. El problema está aquí en nuestra mente, aquí está, que nos da miedo, nos aterroriza, nos confunde, nos empaña la visión espiritual aquí. Pero ya le dije, usted va a compartir la palabra de salvación. Los milagros los va a hacer Él, y la sanidad los va a hacer Él. ¿Está aquí conmigo? Y la voluntad de Dios se va a mover. Usted no va a torcerle la mano al Espíritu de Dios para sanar, no. Él va a decidir quién, cuándo y cómo se va a levantar. ¿Está aquí conmigo? Pero puede ser ese momento en el que tú estés ahí. Puede ser el momento justo cuando tú estés ahí, que el Espíritu Santo te guíe en una oración tan preciosa, tan potente, tan tremenda, que suceda la sanidad, hermanos. Y tú ni lo vas a saber, y ni cuenta te vas a dar, pero el Espíritu Santo lo va a hacer, porque Él es Señor del momento. ¿Está aquí conmigo? Mire, para irnos, viendo este asunto de la enfermedad, dije yo, bueno, vamos viendo por la enfermedad. Se sucedió un milagro, hermanos, y es, creo, si no me equivoco, ayúdeme, creo que es el primero. Y no sé si la esterilidad sea una enfermedad, ayúdeme. ¿La esterilidad de una mujer será enfermedad o será un defecto? No sé cómo catalogarlo, pero ¿será enfermedad? No sé cómo definir la palabra enfermedad, pero la esterilidad de una mujer, ¿cómo la consideraríamos? Ayúdeme. ¿Enfermedad? ¿No? ¿Una condición? Es que la tratan los médicos y no sé si eso la cataloga dentro de una enfermedad, si es tratamiento de un médico, si es tratamiento de un especialista. Yo me fui por ese lado, dije, bueno, si es la esterilidad, pues la esterilidad la tratan también médicos, ¿verdad? Y hay médicos especialistas en fertilidad, ¿sí? Entonces dije, bueno, pues para no meter la pata, mejor pregunto, ¿será enfermedad o no será enfermedad? Pero como sea,
El asunto es que hay una situación ahí en la vida de Sara, la esposa de Abraham. Y resulta que Sara llega a los pues casi 90 años y Dios ¡pum!, hace que funcione el aparato reproductor de Sara, que después sería Saraí. ¿Está aquí conmigo? Dios obró ahí, ¡pum!, y nace Isaac. Luego Isaac le buscan su esposa que se llama Raquel. ¿Raquel o Rebeca? Ok. Pero si usted va ahí, hermanos, también es estéril. El padre de multitudes, su esposa es estéril. Así le dijo Dios: tú vas a ser padre de multitudes, pero resulta que la mujer es estéril. Pero llego al punto aquí, hermanos, porque también Rebeca, la esposa de Jacob, también resulta que era estéril. De los tres padres, las tres esposas eran estériles. Pero uno de ellos me llamó la atención, que Isaac, dice la Biblia que su esposa era estéril, pero que él oró. Él oró por su esposa, él oró por ella, y dice la Biblia, y Dios lo escuchó. Y su esposa concibió. ¿Está aquí conmigo? Hermano, empiece a orar por su esposa. Ore por su esposa. Sí. Sí. Me llamó mucho la atención eso, hermanos. Del primer milagro, el primer milagro se considera. Sí. Si consideramos que la esterilidad fuera una enfermedad o un impedimento o una condición, el asunto es que es la primer mención, ayúdeme, le digo, es la primer mención donde un hombre, un ser humano, ora a Dios por esa situación y resulta el milagro. La clave es la oración. Usted como Isaac ya fue escogido. Usted como Isaac ya ha sido llamado a ser pueblo santo. Usted como Isaac, hombre y mujer, joven y no joven, ya usted fue llamado aparte del mundo. Ahora, lo que necesitamos es consagrarnos y orar. Y estamos hablando de orar. Necesitamos la compañía del Espíritu Santo para que nuestras oraciones verdaderamente lleguen a donde deben de llegar. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que empezar a hacer? A orar, a orar, a orar, con sentido. Hay necesidad en mi iglesia, hay necesidad. Estamos viendo resultados maravillosos, estamos viendo milagros tras milagro, y a usted le consta, porque se han estado mencionando aquí. ¿Está aquí conmigo? Se han estado dando, pero siguen surgiendo algunas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Pero más que eso,
someterse al Espíritu de Dios, dejar de vacilar si le entrego o no le entrego al Espíritu mi carácter, mis conductas, mis actitudes, no, conságrese, porque ya está dentro del pueblo de Dios. Ahora conságrese y sacrifique algunas cosas que no le van a ayudar a su crecimiento espiritual. Crezca, quite todo eso que le impide el crecimiento. ¿Está aquí conmigo? Y va a empezar una revolución. Y va a empezar una revolución, hermanos, como las que Jesús hacía y como las que sucedió cuando el apóstol Pedro y Juan le dijeron: levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Va a empezar una revolución. ¿Está aquí conmigo? ¿Quién la quiere empezar? ¿Quién la quiere empezar? Levántese pues. ¿Quién quiere empezar a hacerla? Levántese. Conságrese. Conságrese al Señor. Ríndase al Señor. Entréguele todo al Señor. Ya eres salvo, eres cristiano, ya eres llamado. Ahora entrégale todo a Dios y que el Espíritu Santo llegue a su vida. ¿Está aquí conmigo? La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y esto es lo que ahora tenemos como oportunidad, hermanos. No perdamos la oportunidad. Dios va a mover las cosas, pero necesita hombres y mujeres consagradas, consagrados. El Señor nuestro Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No se quede estático, no se quede conformista, no, cambiemos, crezcamos. ¿Está aquí conmigo? Levante sus manos y empiece a Dios decirle: aquí estoy, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que quite? ¿Qué quieres que cambie? Porque tengo que cambiar, tengo que cambiar. Ayúdame a cambiar. Nos va a tocar solo orar. Es todo lo que nos toca hacer, orar. Pero para eso tenemos que consagrarnos. Arrancar de nosotros todo aquella cosas que están estorbando, renunciar a algunas cosas que están ahí, hermanos, estorbando, y pedirle al Espíritu de Dios: ven, tómanos, Señor, y vamos hacia adelante, y vamos hacia adelante. Hay necesidades que necesitan hombres y mujeres que se levanten, y te toca a ti. Espíritu Santo, por favor, en esta hermosa mañana, Señor, por favor, trae, Señor, en los cielos a tus hijos y a mi vida el cambio que necesitamos, Señor. Una vez más te ruego, Señor, que de manera personal trates con tus hijos. Son tu pueblo. Son la semilla que tú dejaste para este tiempo, Señor. Nos toca a nosotros dar ese paso. Esta generación le toca ahora hacer la obra, mi Dios. Y aquí estamos, Dios. Tú sabes en qué proceso se encuentra cada uno. Tú sabes con qué está luchando cada uno. Y yo te pido,
tráele la ayuda a mi hermano, tráele la ayuda a mi hermana y sácalo adelante. Ya son salvos. Por favor, en el nombre de Jesús, siembra en ellos, Señor, siembra en ellos la pasión, cámbialos. Eres tú el que va a hacer la obra, pero necesitamos de ti, necesitamos de ti. Cámbianos, cámbianos. Hay muchas necesidades, pero necesitamos orar. Pero no solo orar, entregas genuinas al Espíritu. Una entrega genuina al Espíritu de Dios, porque te está llamando. Porque te está llamando. Porque necesitamos cambiar. Cambia. Él va a hacer cosas maravillosas en tu corazón. Tú no estás exento, tú estás invitado a ser parte. Créelo. Vamos haciéndolo, hermanos, vamos haciéndolo.